Muy buenos días, compañeros. Con mucho gusto les comparto este trabajo que estuvimos realizando. La verdad teníamos esta premura de presentarlo, no hemos dormido casi nada, pero la intención es de que pudiéramos abordar la planeación didáctica que está considerada del 1 al 15 de septiembre para el campo formativo de saberes y pensamiento científico, en este caso de matemáticas que estamos viendo aquí. Habla de la extensión y el significado de las operaciones. Y todo esto ya lo tenemos en nuestro programa analítico que elaboramos. Tenemos este contenido, extensión del significado de las operaciones, nuestros procesos de desarrollo. Y ya de ahí nos vamos a esto. Tal vez nos tardamos un poquito, pero ya lo adecuamos a lo que nos pide. Más que nada ahora en nuestro acuerdo 08-2023, y sobre todo tenemos que ser sinceros que se nos va a presentar la dificultad de que nos van a faltar procesos de desarrollo de aprendizaje para, en el caso de biología, para segundo y tercero, así como los contenidos, para física para primero y tercero, para química para primero y segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en eso? Porque también nos va a pasar que se va a trabajar ahorita en primero, segundo y tercer grado, atendiendo todo esto, pero los alumnos no van a tener los libros. ¿Qué quiere decir? Que el de primer grado, por ejemplo, yo tengo que dar física, química y biología. El alumno no va a tener el de primer grado, no va a tener acceso a los de física y lo de química. El que vaya en segundo no va a tener acceso a lo de biología y a lo de química, y el que vaya en tercero no va a tener acceso a lo de biología y a lo de física. Y en eso se van a dar cuenta en los libros. Entonces aquí sí les recomendaría que se organizaran para que tuvieran acceso a Conalitec y los pudieran estar descargando, porque ya los adecuamos a los libros de texto, que era lo que estaba generando un poquito de bruma sobre cómo se iba a trabajar. Pero ya tenemos esto, ya dimos las sugerencias en los videos anteriores. Entonces esto ya es en específico para trabajarlo. Entonces el proyecto seguimos hablando, no más violencia, y el diálogo es extensión y significado de la suma y multiplicación. El diálogo, no olvidemos, es a través de esa correspondencia que se va a tener para las progresiones de aprendizaje y los procesos, para los procesos de desarrollo de aprendizaje que se van a trabajar y cómo los vamos a empezar a vincular. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Para este caso hablamos de la metodología de aprendizaje basado en indagación, proyectos STEAM, y de acuerdo a la estructura tenemos aquí la fase, donde ya está la introducción, tenemos ya el tiempo, una lectura compartida, ¿sí? Donde se nos habla que es la suma, la multiplicación, la resta, la división. Posteriormente pasamos a la lluvia de ideas, donde seguimos nosotros aquí abordando lo que corresponde, ¿sí?, a la extensión del significado de las operaciones y sus relaciones inversas, porque estamos hablando de primer grado. Viene la rúbrica de cómo se va a trabajar la lluvia de ideas. O sea, esto es para que el alumno se pueda dar una percepción de cómo va a ser evaluado. Tenemos que se continúa con la pregunta central y las intervenciones de la estrategia en el aula, prevención de adicciones. Para esto no debemos de olvidar que está un tiempo ya considerado de 15 minutos, y sobre todo que como no todos los docentes lo van a dar al mismo tiempo, todos los grupos, pues por eso lo estamos poniendo en este lugar, ¿no? Y de ahí tenemos en la problemática, aquí tenemos otra lectura compartida, donde ya viene el objetivo y el producto. Entonces ya dentro del objetivo reconoce el significado de las 4 operaciones básicas, sus propiedades y su jerarquía. Esto ya está atendiendo lo que nos piden los procesos de desarrollo para primer grado, ¿sí? Y de ahí me pide elaborar un texto en el que describa 6 ejemplos de casos acontecidos en los últimos 2 años relacionados con una conducta disruptiva o violenta. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Ahorita vamos a ver cómo a través de los instrumentos de evaluación le vamos a ir dando sentido a lo que va a ir haciendo. Entonces, vienen las preguntas de indagación, qué es lo que va a indagar, y ya cada uno de estos casos va a ser en correspondencia a los procesos de desarrollo. Y de aquí
ya lo empieza a vincular con el texto que va a desarrollar, porque tiene que hablar de los últimos 2 años, entonces ya empieza él a cuestionar esos temas. Tiene que hablar de 6 ejemplos, todavía no sabe cómo van a ser esos ejemplos. Bueno, entonces para esto aquí viene una rúbrica de cómo van a ser esos ejemplos. Entonces aquí primero es que se dé una idea de cómo él se va, por eso dice aquí se aproxima a indagar. Posteriormente es aquí donde define, junto con los compañeros del equipo, qué va a hacer cada uno de ellos para resolver estas preguntas. ¿Sí? ¿Quién lo va a realizar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué y con qué? Y es aquí donde deben implementar todas las habilidades o todas las herramientas tecnológicas a las que puedan tener acceso, o si pueden en algunos casos representarlo con algún prototipo, no algún proyecto, algún prototipo dentro del mismo proyecto. Entonces esto es aquí donde se define y lo vamos a ver más claro en el que vamos a elaborar de tercer grado. Viene la sistematización de la información en la fase 3, ya vienen los tiempos, ¿sí? Y sobre todo lo que les decíamos, en este caso, como si hay contenidos y si hay procesos de desarrollo en el acuerdo 0808-2023, ¿sí? No olvidemos que ya por el que se establecen los programas de estudio. Entonces en eso nos vamos a dar cuenta de lo que estábamos repitiendo hace rato, que para biología nos va a faltar lo de segundo y tercero, que en este caso por lo que yo les voy a recomendar es que lo podamos repetir con algunas adecuaciones que se les va a mostrar. De física va a faltar el de primero y tercero. Para química nos va a faltar el de primero y segundo. Entonces esos van a ser los problemas que se va a tener tanto en los contenidos, procesos de desarrollo y libros de texto de los alumnos, tanto como de los docentes. Entonces es aquí. Entonces este libro sí lo va a tener el acceso, que se está trabajando en primer grado. Entonces él va a investigar, aquí tiene las preguntas, las va a tamizar, pero no va a ser como él quiere. Aquí tiene una rúbrica que le va a decir cómo va a llenar él esta parte. Entonces esta le va a venir delimitando y ya posteriormente va a elaborar ahora sí el texto con los 6 ejemplos. Y es lo que veníamos aquí, cada uno de los ejemplos tiene ya una característica específica que le va, ¿cómo explicarlo? Lo va a estar sugiriendo ya el proceso de desarrollo de aprendizaje que tiene que elaborar. Aquí ya le dice cómo lo tiene que hacer o qué es lo que debe de considerar para cada uno de los ejemplos, cómo los va a describir o cómo los va a ejemplificar, y ya de ahí viene en el texto descriptivo cómo lo va a hacer. Entonces esta parte es algo que se viene vinculando también ahorita con lo que se está viendo del fascículo 3, donde se está abordando más que nada el trabajo con los aquí lo tenemos, con los campos formativos, donde aquí tenemos ya que se nos habla de una definición que viene siendo la integración curricular, que no es otra cosa más que de qué manera se va a trabajar de forma interdisciplinar y transdisciplinar con estas nuevas mecánicas de trabajo. Entonces, este trabajo que se está haciendo de matemáticas va a estar vinculado con lo que se hace en español 1, el contenido de lenguas y manifestación, que es lo mismo que se estuvo haciendo y lo van a encontrar en la página 372. Entonces, esto va a estar vinculado también con lo que están haciendo en español de primer grado. Entonces, ¿qué me va a permitir el trabajar todo esto? Pues como nos ven diciendo, de manera armónica, todos de forma conjunta, estamos atendiendo contenidos, pero vamos abarcando lo que corresponde a la problemática que tenemos identificada. Si nosotros abordamos lo que veníamos diciendo, ese ejemplo, en este caso para español, lo que decíamos aquí tenemos la problemática, ¿sí? La metodología, cómo se sabe, y él aquí en empieza a trabajar el texto, ¿sí? Para describir o cómo lo va a empezar a utilizar un texto descriptivo, ¿sí? Porque él dice aquí describe de un texto como el lenguaje oral. Entonces él aquí empieza a utilizar las rúbricas, cómo hacer ese texto descriptivo. Entonces esas partes aquí no quiere decir que se van a obviar, sino que simplemente en estos proyectos pues ya los vamos a saltar porque ya se están viendo en otra parte. Entonces
a eso se refiere con estos trabajos, que no van a estar segmentados, pero sí se va a requerir de una buena habilidad al momento de hacer esta una integración curricular. Viene la segunda intervención y la fase 5, que son las conclusiones y la lista de cotejo, ¿sí? Para valorar esta actividad, donde viene si este proyecto me permitió o las preguntas, tener una orientación científica y tecnológica, diseños tecnológicos dentro del aula, laboratorio del campo o campo, ¿sí? Entonces viene esto como y ya cómo lo voy a procesar, pero todo esto, o sea, la fase 5, no olvidemos que lo voy a hacer viendo el contenido y el proceso de desarrollo de matemáticas. ¿Por qué decimos esto? Porque viene esta parte de biología, donde hablamos que es lo mismo, es el mismo periodo, el mismo problema, el mismo nombre del proyecto, pero cambia en el diálogo, que es el sentido que ya le da el contenido en cada uno, y lo vamos a encontrar en los libros. ¿Sí? Viene aquí, ya me pide que hable del sistema nervioso, aquí ya habrá un codiseño, viene la entrada. Entonces, como aquí ya se está ajustando a los periodos lectivos, en este caso a los 4 que serían, por eso vemos que se reduce, y se va a reducir también en los espacios de participación que tienen los compañeros, ¿sí? Viene el trabajo de lluvia de ideas, pero en esta ocasión habla sobre el sistema nervioso en coordinación de las funciones del cuerpo humano, ¿sí? Y sobre todo ya va a recaer cuando se haga el producto, que es elaborar un texto donde describes cómo el funcionamiento del cuerpo humano coordinado por el sistema nervioso cuando un adolescente presenta, o sea, cómo es el funcionamiento del cuerpo y del sistema nervioso cuando un adolescente presenta una conducta disruptiva violenta. Entonces él va a empezar a ver, primero ya vio la situación del lenguaje, de la identidad, sí, ya vio diferentes ejemplos hasta contextuales, porque lo vio en inglés, la expresión artística, entra matemáticas, sí, donde empieza él a buscar ejemplos, empieza a describirse, y entra aquí a biología, donde también vemos que está hablando de elaborar un texto descriptivo sobre el problema de violencia, pero atendiendo el contenido, porque cada proyecto de la disciplina, ¿sí?, tiene ese objetivo específico, ¿sí? Viene la temática y ya la pregunta de indagación. Si se fijan, en aquel caso eran más, y consideramos aún más por la temporalidad que se tiene. Matemáticas manejamos 5 periodos lectivos por semana. Con este nuevo programa para física, química y biología van a ser 2. Entonces se reduce bastante las actividades en este caso, y sobre todo si a eso le sumamos, como volvemos a repetir, si analizamos nuestro acuerdo 0808-2023, nos vamos a dar cuenta que van a hacer falta los contenidos y los procesos de desarrollo de biología segundo y tercero, física primero y tercero, y química primero y segundo. Y sumado a esto, pues también nos van a hacer falta los libros de texto para los estudiantes, y es aquí donde seguimos la misma mecánica, pero en este caso, como vamos a trabajar con el libro, aquí nos equivocamos, es el libro de segundo grado, lo que estábamos hablando, no le cambiamos, hay una disculpa, fue error de dedo, pero ya estas páginas, este paginado que estamos hablando, a ver, perdón, no, este sí es de biología, todavía estamos en biología aquí, perdón, ¿sí? Este sí es de primer grado, este es el paginado, y este me lleva a lo que voy a ver de biología, ¿sí? En este sí estábamos bien. El ejemplo que le quería yo dar, por ejemplo, este sería aquí, nos va a pasar con física, donde precisamente esta parte que yo les comentaba, cuando se toque la lectura, pues ya voy a tener que hablar del libro de segundo grado, porque si hasta analizo yo el libro y me voy a lo que me pide con Alitec, ¿sí? Aquí lo tengo acá. En este caso, a ver, permítame buscar el link porque esa es otra. Y en esta parte, que es lo que les quería mostrar, que precisamente en los libros
viene aquí ya cortado, o sea, este que es de segundo solamente trae, ¿sí?, lo que corresponde a física, no trae más. Nosotros lo checamos, aquí termina y solamente me habla de física. Entonces, ¿dónde se va a venir el problema? Como les decía yo, precisamente cuando es esto, y nos va a pasar aquí también matemáticas, o sea, sí hay para matemáticas para primero, segundo y tercero, pero no hay diversificado para esto. Entonces, nos va a pasar esto, que los alumnos de primer grado no van a tener acceso a estos libros, a los de física y los de química. Los de segundo no van a tener acceso a los de biología y a los de química, y los de tercero no van a tener acceso a los de física y a los de biología. Entonces, ese va a ser el problema que se va a tener en sí en esto. Lo que les recomendaría es que de manera previa buscaran la forma de descargarlo, porque para así como nos hace siempre con Alitec, no nos dio la oportunidad de tener la forma en PDF para descargarlo, pero lo pueden accesar de manera online en tiempo real ahí cuando estén en las actividades, aprovechando que vamos a estar trabajando en equipo. Vienen las rúbricas y aquí ya cambia, porque aquí el texto, vuelvo a repetir, me pide cómo buscar una solución utilizando el pensamiento científico. ¿Por qué hablo aquí de esto? Porque ya estoy en física y es lo que me pide este proceso de desarrollo, ¿sí? Y si nos vamos al objetivo, identificar en el pensamiento científico una forma de plantear y solucionar problemas y su incidencia en transformar la sociedad. Y el producto es precisamente en el que describes casos de estudiantes que presentan una conducta violenta, explicando cómo se produce o cómo se procede para buscarles una solución utilizando el pensamiento científico, que es aquí donde ya les enseñamos a ellos el trabajo de su inteligencia emocional, de reconocer sus emociones, de empezar a diferenciar. Y esto ya lo vio en español, ya lo vio en inglés, ya lo vio en artes, ya lo vio en matemáticas, ya lo vio en biología. O sea, aquí el detalle es que tengamos la habilidad para hacer esta integración curricular y la vinculación de los contenidos y los procesos de desarrollo con la problemática. Entonces aquí ya cae una pregunta de indagación, la temática que va de la mano con el contenido, ¿sí? Viene su rúbrica para todo y cambia ya en la problemática que se tiene que hacer, lo que veníamos diciendo. ¿Y qué se va a mejorar aquí en la fase 5? O sea, ¿qué voy a mejorar pero ya con este proyecto, pero de acuerdo a este contenido? O sea, en este proyecto trabajé este contenido, ¿qué me sirvió? ¿Qué no me sirvió como estudiante? Para que también se puedan hacer las modificaciones como docente. Y ya por último caemos en este, que viene siendo el de química, para ese periodo del 1 al 15, el proyecto, el diálogo, la metodología de aprendizaje, y viene aquí esta parte ya las temáticas, este texto de introducción bastante breve, ¿sí? La lluvia de ideas, la pregunta central y la intervención de la estrategia de prevención en el aula. En este caso aquí la problemática vemos que sigue siendo la misma, y ya con el objetivo es identificar los hitos que contribuyen al avance del conocimiento científico y tecnológico. Y aquí le pedimos que elabore un texto en el que describe aportaciones de hombres y mujeres en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, porque esto ya va de la mano en lo que me pide ese proceso de desarrollo. Y ya de ahí viene la pregunta de indagación, cómo se va a trabajar. Si se reducen bastante los tiempos, es lo que estábamos diciendo, porque ahora tenemos que manejarlos 2 horas, 2 periodos lectivos por semana, tanto para física, química y biología. ¿Sí? Entonces este es el detalle que se tiene. Además, en este caso también tenemos aquí que va a tener que trabajar con el de tercer grado, ¿sí? Y en este caso vamos a encontrar esta temática
en la página 192 a la 203, recaba la información, explica los datos, tomando en cuenta eso, utiliza la rúbrica, elabora el texto descriptivo, o sea, utilizando lo que tiene que llevar el texto descriptivo como tal, pero viendo lo que le pide su proceso de desarrollo, porque en este caso quiere aportaciones de hombres y mujeres, ¿sí?, para ver el aporte del conocimiento científico y tecnológico para atender casos de estudiantes que presentan una conducta disruptiva o violenta. Nos habla en dónde viene esa integración curricular, o sea, vemos cómo se empieza a vincular con estos contenidos con el contenido de español, o sea, cómo se empieza a retomar y qué vamos a valorar de este trabajo, pero como venimos diciendo en esta actividad número 5, sí es la misma lista de cotejo, pero va a variar aquí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de otra actividad, de otro contenido. Entonces, ¿qué le podemos modificar? En cada espacio que tenemos aquí es el cómo lo vamos a hacer, considerando las características de los proyectos STEAM. Si queremos las características específicas de los proyectos STEAM, aquí las tenemos, ¿sí? Y para esto, lo que yo les sugeriría es que vayamos gradualmente. Ahorita tal vez se les va a dificultar, pero conforme vayan practicando estas metodologías de trabajo entre los estudiantes y en la medida que los podamos vincular de esta manera, vamos a facilitarles que ellos más adelante puedan desarrollar algún prototipo dentro de su mismo proyecto de trabajo, ¿no? Y como en todo, compañeros, lo van a poder descargar en este QR, donde ya viene, vuelvo a repetir, en este viene los 4 trabajos que acaban de ver. Por eso los hicimos así, nos tardamos un poquito, porque estábamos buscando que tuvieran esa, vuelvo a repetir, esa articulación, que tuvieran ese enfoque y sobre todo la integración curricular que se está haciendo. Entonces, de esa manera, lo que se está logrando es que se atienda lo que nos están pidiendo y sobre todo estamos atendiendo el programa analítico que nosotros diseñamos. Porque a final de cuentas, cuando trabajemos nuestro programa escolar de mejora continua, vamos a tener que hablar de esto, de todo lo que se va a implementar y de qué mecánicas lo vamos a desarrollar en nuestro ámbito número A. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante y estamos pendientes, vuelvo a repetir, en la medida de lo posible vamos a compartir los trabajos de los otros 2 campos formativos. La verdad se nos complica bastante porque sí es un trabajo que requiere un poco de análisis al momento de ver cómo va a ser su articulación.